Carlos Sobera, ¿sabéis quién es? ¿Qué? El presentador de televisión. Me encanta, me cae muy bien Carlos Sobera. Es un tío que tiene un carisma muy buen rollero. Sí. Siempre me ha dado muy buena vibra, ¿no? Pues Carlos Sobera presenta First Dates, que es un programa que, a pesar de que no tendría por qué, me encanta. No lo veo mucho, pero me parece muy elegante cómo tocan las relaciones, lo inclusivos que han sido sin ser forzados. Correcto. Porque no van al mierda woke que toca. Lo hacen porque es la realidad de la vida, pero te lo ponen de una forma muy natural. Y es muy divertido. O sea, cada personaje que dices tú, por favor, vuélvete para donde vengas, porque eso es el infierno. Pero mola mucho. Es gracioso. Bueno, el otro día vi un caso que se ha hecho un poco conocidillo y tal. Hostia, de dos personas de 72 años. Celestina y Antonio. Que la charla, o sea, la cita tuvo que ser interrumpida, finalizada antes de hora. Sí, amigos. Porque Celestina mostró desde el primer momento un desagrado grande e importante hacia el pobre Antonio. Diciendo cosas como parece mi abuelo, qué feo es, está jorobao. Y es cierto que esto lo decía a cámara, pero a él era muy cortante, muy borde. Y Antonio era muy simpático, pobre. Y intentaba arreglar las cosas hasta que ya llegó un momento que la situación se puso tensa e insostenible. Y Carlos Sobera dijo, bueno, ¿qué? ¿Terminamos aquí? Sí. Y se fueron. A mí de First Dates, cuando pasan estas cosas, que no es la primera vez, ¿no? Estas citas bordes, me entra una pregunta y es, primero, si esa puta persona ya es tan maleducada en televisión, ¿cómo será en la putísima realidad? Insoportable. Y la otra es, todos hemos tenido en la vida alguna cita que no cumple expectativas. Y en este caso son citas a ciegas, que puede ser que te salga la persona que físicamente te atrae menos, quizás de la galaxia. Pero hay una cosa que se llama educación, amigos. Puta educación. Tú tienes que decirle a alguien que es feo. No, ¿qué ganas con eso? Hundirle. No continúes, una vez se termina, oye, pues no tendría una segunda cita y encantado de conocerte y me ha sido un placer y seremos amigos. Aunque no vayáis a ser amigos porque nunca lo serán. Eso es lo que se dice, es como ya te llamaré. Qué buena esta, grande. No se dice. O sea, se dice pero no se hace. Pero la educación no cuesta nada. Jorge, ¿por qué la gente es así? ¿Qué le dirías a esa gente que tiene una cita a ciegas y directamente dices, es que no me gustas, yo me voy? Ya. Y encima estando en un programa de tele que un poco vas para el show y ya está, ¿no? Pues sí, imagina cómo serán. Serán de estos que a los camareros los tratan mal y... De ese tipo de persona, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a esa gente? A ver, mirando a cámara, quiero un mensaje tuyo, sentimental y bien argumentado de qué les dirías a esas personas. Estás hablando a ellas, ¿eh? Ellas están mirando ahora mismo. Que se vayan para su casa. ¡Hombre! Porque Pero algo constructivo para que aprendan. Hay que... Como el sistema carcelario. Exacto, aquí vamos a reinsertar. Vale, venga. No a castigar. No, venga. Que se miren desde No, pero empieza como amigos. Estás hablando a ellos, o sea, amigos. Amigos y amigas. Puedes decir amigas primero por respeto, ¿eh? O amigues. No, puede estar bien. Pues, no hace falta tampoco pasarse. Amiguis. Miraos desde un prisma externo y sed conscientes. No me interrumpas. No, Salva, también te pido un poco de respeto porque es una charla emotiva. Perdón. Es un momento emotivo donde vuelvo a y sed conscientes del daño que podéis hacer al resto de personas. Ya está. No. Muy bonito, Superficial. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero con 72 años, o sea, yo espero con 72 años pasarme la educación. ¿No? ¿Por qué? 72 años no... Yo hay personas de 72 años que no consideraría ancianos, ¿eh? No. De hecho, tenían bastante vitalidad. Estos dos, por ejemplo. No. Bueno, coño, y mi padre hasta no ha llegado, pero está cerca. Y es un fenómeno, ya veis tú, que el otro día como la lío en el podcast. Y Nate no ha llegado y es un fenómeno. ¡Hala, tío! ¿Pero qué es esto? ¡Me voy! Me voy al baño. Sí, mira, aprovechando, ¿eh? Es que hoy no podemos editar mucho porque no voy a estar yo después y... a Nacho le cuesta un poco. Y a Nacho, claro... Y a Nacho, pues, tiene un ordenador que tarda 8 horas y... Coño, es verdad, si tienes muchos problemas con el clip en RAW.
A ver si es un problema, a ver si solucionamos esto, porque ya para facilitar las cosas. Pero bueno, que hoy no va a haber cortes. Si alguien se mea, una de dos. O se mea encima, que es una opción viable, o hace el escape. Que Jorge me traiga la bebida que he pedido. Vale, ahora cuando venga se lo digamos. Y bueno, hay que ser educado en la vida. Yo muchas veces no miro first dates porque realmente me da coraje la reacción de alguna gente que digo... Te incomoda. Me incomoda, sí, me incomoda, sí. Te pone de mala hostia, ¿no? Sí, y lo quito. Y directamente vas a otra cosa. ¿Te gusta por eso el programa? Sí, aparte de eso, es divertido, te necesitas muy divertido. Yo me enganché sobre todo en verano, que estamos ahí fuera en el porche. Es muy ligero de ver. Sí. Es como un bocadito, es como un entrante. Entra fácil, es corto además. Sí. La puta mierda es que... Claro, esto es lo que estamos acostumbrados ya al internet. Que te tienes que comer 156 pausas publicitarias, que encima duran 8 minutos, y que un programa que dura 20 acaba durando 40. Ya has visto la mitad. Eso es la típica mierda. Jorge, hay una petición. Sí, Jorge, ¿puedes traerme la bebida energética? Sí, light? la que tenga color más rosa, más de azucarada, por favor. Es la que querías, ¿no? No, ya sabes cuál es. ¿Qué eres? Como Nate con los choferes ahora. Hostia, es fuerte eso. No, la de Nate es increíble. Cada día me viene con una persona nueva. Pero mira, yo desde que sé que después de ti es la estrella más grande que hay aquí, respeto absoluto a Nate. Sí, o sea, viste las cifras y pensaste, caray. Sí. O sea, muy bien, Ojo, muy que bien. No, ahí. no lo vea, que no pagan. No te vas a tener que levantar a hacer pis. La vejiga aguanta toda. Yo he meado antes. Que yo soy joven. ¿Cuántos años tienes tú? 28. No, en serio. Es que sabía. Es que no tenías que haber caído. O sea, serio? Pues ya lo sabes. la trampa estaba preparada, el anzuelo estaba lanzado 28, desde hace tío, rato. 28. ¿Te parece que tenga 28? No, claro que no. Menos. ¿Menos qué? Pero si está cascadísimo. ¿Qué dices? Mira, ¿Por qué? Mira, primero por la posición corporal. Estás así ya Gepetto, ¿vale? Y eso ya... Esos son muchos ¿vale? años de ciencia. Te veo cierto desequilibrio entre los hombros, ¿vale? Todo Ay, esto lo he madre aprendido mía. de entrenador personal. Y luego... La cara, es verdad que por aquí todavía es un poco tersa, ¿vale? Pero La madre sí que lo que parió. le falta alegría a esta cara. Esta cara está compungida. Porque tuve, O sea, esta tuve cara acné. necesita- Yo esta tuve ca- un acné severo. Esta ¿Ah, cara sí? necesita... Sí, me tuve que tomar pastillas. El- Lo que era el Rakuten. El Rakuten ese. Pero mira qué pelazo, tío. Sí, Pero sí. el Rakuten no es lo del Barça, que patrocina el Barça. Se llama Rakuten. Hombre, claro, con Rakuten. 28 Y años. soy japonés. japonés. Pero mira qué pelo. Sí, sí. Tamayo. No, a ver, el pelo mejor de Wild Project es Tamayo, que tiene el La mejor verdad que pelo de hombre que he visto en mi vida. Sí, no, claro, o sea, porque hay mujeres que tienen un pelo que es de otra dimensión, pero el pelo de Tamayo. Y va todo el puto día con gorra, pero está No creo que vaya el día infrautilizado. con gorra, ¿no? El próximo día que venga Tamayo, voy a hacer cosplay de él, voy a ir como él, con la samarreta de Barcelona 92 y la gorra. Voy a ir igual, voy a hacerme un Tamayo.